Las calles de Tbilisi, la capital de Georgia, han sido tomadas por una ola de protestas sin precedentes desde octubre de 2024. Miles de ciudadanos ocupan plazas y avenidas con banderas de la Unión Europea y carteles exigiendo democracia, en un grito colectivo por libertad que resuena por los valles del Cáucaso. Esta no es solo una protesta más, es un movimiento que refleja la desesperación de una nación que ve su futuro democrático resbalando entre sus dedos. ¿Qué impulsa a estos georgianos a desafiar el frío y la represión policial? La respuesta está en el miedo creciente de que su nación, que luchó arduamente por la independencia tras el colapso de la Unión Soviética, esté caminando a pasos agigantados de vuelta a la órbita de Moscú. No volveremos al pasado soviético, gritan manifestantes. Muchos de ellos jóvenes que crecieron soñando con una Georgia integrada a Occidente, con valores democráticos y prosperidad económica. Las protestas no surgieron de la nada. Son el resultado de años de creciente autoritarismo, culminando en elecciones parlamentarias cuestionables que muchos, tanto dentro como fuera del país, consideran fraudulentas. Observadores internacionales documentaron numerosas irregularidades, mientras el partido gobernante Sueño Georgiano declaraba victoria aplastante. Para muchos georgianos, esta fue la gota que colmó el vaso. Lo que hace a este movimiento aún más significativo es su naturaleza transversal. No son solo jóvenes universitarios, sino también ancianos que vivieron bajo el régimen soviético, empresarios preocupados por el futuro económico y minorías étnicas que temen persecución. Unidos por el mismo objetivo, impedir que Georgia se convierta en un peón más en el tablero geopolítico de Putin. Y para entender la gravedad de la situación, necesitamos mirar hacia 2008, cuando Rusia ya había mostrado sus cartas en territorio georgiano. En agosto de 2008, el mundo presenció una corta pero brutal guerra de 5 días cuando tropas rusas cruzaron la frontera georgiana. El resultado: Rusia ocupó 2 territorios, Abjasia y Osetia del Sur, que juntos representan aproximadamente el 20% del territorio de Georgia. A pesar de la condena internacional, estas regiones permanecen bajo control ruso hasta hoy, con Moscú alegando estar protegiendo a poblaciones prorrusas. Lo que pocos percibieron en aquel momento fue que aquella intervención no era un incidente aislado, sino un ensayo para lo que vendría después. 6 años más tarde, el mundo vería el mismo guión repetirse en Ucrania. Primero la anexión de Crimea en 2014, después el apoyo a separatistas en Donetsk y Lugansk, y finalmente la invasión a gran escala en 2022. La estrategia del Kremlin fue consistente: crear zonas de conflicto congelado para impedir que exrepúblicas soviéticas se integren a las estructuras occidentales como la OTAN y la Unión Europea. La técnica es ingeniosa en su simplicidad. Rusia explota tensiones étnicas preexistentes, arma poblaciones locales, interviene militarmente alegando razones humanitarias y luego establece gobiernos títere que permanecen dependientes de Moscú. Es lo que los analistas llaman soberanía controlada, países que son nominalmente independientes, pero cuyo destino está atado a los deseos del Kremlin. Georgia fue, por tanto, el laboratorio donde Putin probó y refinó las tácticas que después aplicaría a mayor escala en Ucrania. Occidente, que respondió a la invasión de Georgia en 2008 principalmente con condenas retóricas, envió inadvertidamente un mensaje a Moscú: que tales acciones agresivas tendrían consecuencias limitadas. Esta lección no pasó desapercibida para el Kremlin, y ahora la propia Georgia está nuevamente bajo amenaza. Pero esta vez la estrategia es más sutil: la subversión de la democracia desde dentro, a través del control político ejercido por Sueño Georgiano, el partido que ha guiado al país en una dirección cada vez más prorrusa. Cuando Sueño Georgiano llegó al poder en 2012, liderado por el multimillonario Visina Ivanishvili, sus promesas eran tentadoras: lucha contra la corrupción, prosperidad económica y, sobre todo, integración con la Unión Europea y la OTAN. 12 años después, el escenario es radicalmente diferente. El partido que se vendía como reformista se transformó gradualmente en una fuerza autoritaria, sustituyendo el sueño europeo por una realidad cada vez más alineada con Moscú. La traición a las aspiraciones occidentales de Georgia se volvió flagrante tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Mientras el mundo democrático se unía para imponer sanciones contra el Kremlin, Tbilisi optó por una posición de neutralidad que, en la práctica, favoreció a Moscú. No solo el gobierno georgiano se negó a aplicar sanciones a Rusia, sino que también permitió que su territorio se convirtiera en una ruta de escape para las restricciones occidentales. Investigaciones periodísticas revelaron un aumento expresivo en el flujo de mercancías a través del paso de Lars, en la frontera ruso-georgiana, con productos de uso dual,
civil y militar, llegando al mercado ruso vía Georgia. El comercio con Rusia se disparó desde 2022, con el valor de las exportaciones georgianas al mercado ruso aumentando en más de 40%. Simultáneamente, más de 100.000 rusos migraron a Georgia tras el inicio de la guerra, muchos de ellos comprando propiedades e invirtiendo en negocios locales, frecuentemente con capital de origen dudoso. Críticos del gobierno afirman que esta es una estrategia deliberada de rusificación económica del país. Más preocupante aún fue la suspensión formal de las negociaciones de adhesión a la UE en diciembre de 2023, cuando el Partido Sueño Georgiano anunció que aplazaría las reformas necesarias para la integración europea hasta 2028 como mínimo. Esta decisión representa una reversión dramática de la política exterior georgiana, históricamente orientada hacia Occidente desde la Revolución de las Rosas en 2003. Mientras el gobierno alega que está solamente desacelerando el proceso para proteger valores tradicionales georgianos, la realidad indica un cambio profundo que coincide perfectamente con los intereses estratégicos de Moscú. Y fue en ese contexto que ocurrieron elecciones marcadas por irregularidades graves, llevando a la población a las calles. Las elecciones parlamentarias de octubre de 2024 en Georgia deberían ser un ejercicio de democracia. En su lugar, se transformaron en un catálogo de violaciones que avergonzaría a cualquier país con pretensiones democráticas. Observadores de la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, documentaron irregularidades alarmantes, votantes siendo filmados dentro de las cabinas de votación, intimidación generalizada por voluntarios del partido gobernante en las proximidades de los lugares de votación, y casos de recolectores de sueño georgiano recogiendo documentos de identidad de votantes vulnerables días antes de la elección, una táctica para controlar su voto o impedirles votar. Más graves aún fueron los informes de carruseles electorales, donde grupos organizados votaban múltiples veces en diferentes secciones. Periodistas independientes filmaron autobuses transportando a los mismos individuos entre diferentes centros de votación. Cuando se confrontó con estas evidencias, la Comisión Electoral Central, controlada por Sueño Georgiano, descalificó las denuncias como provocaciones de la oposición. El conteo de votos fue igualmente problemático. En decenas de distritos, observadores independientes fueron impedidos de acompañar el conteo y hubo casos donde actas de votación presentaban números diferentes de los anunciados oficialmente. La respuesta de la población fue inmediata. Al día siguiente del anuncio de los resultados oficiales quedaban 54% de los votos a Sueño Georgiano. Más de 100.000 personas se reunieron frente al Parlamento en Tbilisi. Las protestas rápidamente se extendieron a otras ciudades como Batumi, Kutaisi y Subdiri. La reacción del gobierno fue brutal. En apenas 2 semanas, más de 800 manifestantes fueron detenidos, muchos de ellos sometidos a palizas y trato inhumano en las comisarías, según la ONG georgiana Rights Georgia. Particularmente alarmante fue la represión contra periodistas que cubrían las protestas. Al menos 32 profesionales de los medios fueron agredidos por fuerzas de seguridad, incluso cuando estaban claramente identificados como prensa. El canal de TV independiente Fórmula tuvo sus equipos confiscados y 2 de sus reporteros fueron arrestados bajo acusaciones de incitación al desorden civil, un término vago frecuentemente utilizado para silenciar a críticos del régimen. Esta espiral de represión llevó a una creciente crisis institucional, con la formación de estructuras paralelas de poder que desafían la legitimidad del gobierno actual. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. De esta forma, ayudas al canal a crecer y te mantienes al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo de la geopolítica. Una escena que sería impensable hace algunos años ahora se ha vuelto realidad en Georgia. 2 gobiernos reclamando legitimidad, cada uno representando visiones diametralmente opuestas para el futuro del país. Por un lado, está el Parlamento dominado por Sueño Georgiano que, tras las cuestionadas elecciones, eligió a Mikhail Kavelasvili como presidente, un hombre conocido por sus declaraciones antioccidentales y proximidad con oligarcas rusos. Por otro lado, la expresidenta Salome Zourabichvili, figura respetada internacionalmente y defensora férrea de la integración europea, se niega a reconocer los resultados electorales y mantiene un gabinete paralelo que ella llama Gobierno de Resistencia Nacional. Esta dualidad no es meramente simbólica. En varias regiones del país, especialmente en aquellas donde la oposición tuvo votación expresiva, alcaldías y consejos municipales declararon que solo reconocen la autoridad de Zourabichvili. En contrapartida,
El gobierno central cortó transferencias de fondos para esas localidades y envió administradores especiales para asumir funciones ejecutivas, generando enfrentamientos entre poblaciones locales y fuerzas de seguridad enviadas desde Tbilisi. El sistema judicial, ya comprometido por años de interferencia política, se convirtió en un campo de batalla adicional. Jueces alineados con el gobierno emitieron órdenes de arresto contra líderes de la oposición bajo acusaciones de conspiración para derrocar al gobierno legítimo. Mientras tanto, un grupo de jueces disidentes publicó una carta abierta denunciando estas órdenes como ilegales y negándose a implementarlas. Este impas judicial creó zonas de incertidumbre legal donde los ciudadanos ya no saben qué autoridades reconocer. Internacionalmente, la situación es igualmente compleja. Países occidentales como Estados Unidos, Francia y Alemania se niegan a reconocer plenamente al gobierno de Kaveh-Lasvili, manteniendo contactos oficiales a nivel técnico, pero evitando legitimar su presidencia a través de encuentros de alto nivel. Por otro lado, Rusia, Bielorrusia y otros países de la esfera de influencia de Moscú se apresuraron a extender reconocimiento al nuevo gobierno. Esta polarización refleja la batalla mayor que se desarrolla entre bastidores, donde el verdadero poder es ejercido no por los rostros públicos del gobierno, sino por un hombre que raramente aparece, pero cuya influencia es omnipresente, el oligarca Bidzina Ivanishvili. En los círculos políticos georgianos, un dicho se ha vuelto común. Sueño georgiano tiene muchas caras, pero solo una mente. Esa mente pertenece a Bidzina Ivanishvili, un multimillonario que acumuló su fortuna en Rusia durante los caóticos años 90, cuando las privatizaciones salvajes permitieron que pocos individuos conectados al Kremlin adquirieran vastos imperios empresariales. Oficialmente, Ivanishvili se retiró de la política en 2021, pero en la práctica, su control sobre el país solo aumentó, operando como un Estado profundo que dirige los rumbos de la nación sin rendir cuentas a nadie. La relación de Ivanishvili con Vladimir Putin es objeto de intensas especulaciones. Investigaciones periodísticas revelaron que el oligarca georgiano mantiene considerables activos en Rusia, gestionados por empresas fantasma en paraísos fiscales. Analistas financieros estiman que más del 30% de su fortuna, calculada en aproximadamente 5,7 mil millones de dólares, aún está bajo jurisdicción rusa, lo que lo coloca en posición vulnerable a presiones del Kremlin. Documentos filtrados del FSB, Servicio Secreto Ruso, sugieren que agentes rusos mantienen contacto regular con el círculo íntimo de Ivanishvili, proporcionando consejos estratégicos sobre cuestiones políticas sensibles. El poder del oligarca en Georgia es multifacético y profundo. Además de control sobre el partido gobernante, donde todas las decisiones importantes pasan por su aprobación, Ivanishvili construyó una vasta red de influencia. Su banco, Kartubank, financia empresas estratégicas en sectores como energía, telecomunicaciones y medios. Su fundación benéfica distribuye millones en asistencia social, creando dependencia en comunidades necesitadas. Su holding controla aproximadamente el 20% del mercado inmobiliario de Tbilisi, especialmente propiedades de alto valor. Y, no menos importante, su fundación emplea a cientos de jueces, fiscales y policías jubilados, garantizando lealtad en el sistema judicial y de seguridad. Un ejemplo perturbador de esta influencia fue revelado en 2023, cuando grabaciones secretas mostraron a ministros del gobierno discutiendo cómo implementar políticas sugeridas por Ivanishvili, incluso cuando estas contradecían promesas electorales o acuerdos internacionales. El jefe quiere que desaceleremos la integración europea, decía un ministro en la grabación. Necesitamos encontrar una justificación aceptable para el público. Este episodio ilustra cómo decisiones fundamentales para el futuro de Georgia son tomadas no en instituciones democráticas, sino en las mansiones privadas de un multimillonario cuyos intereses personales están entrelazados con los del Kremlin. A pesar de su poderosa influencia entre bastidores, Ivanishvili raramente habla en público. Cuando lo hace, frecuentemente utiliza una retórica que hace eco a la de Putin, alertando contra la decadencia moral de Occidente y defendiendo valores tradicionales georgianos, el mismo discurso utilizado por el Kremlin para justificar su alejamiento de los principios democráticos. Esta influencia se manifiesta de forma más concreta a través de legislaciones controvertidas, como la llamada Ley de los Agentes Extranjeros, una copia casi literal de la legislación rusa usada para asfixiar a la sociedad civil. La Ley de Transparencia de Influencia Extranjera, aprobada por el Parlamento georgiano en mayo de 2024, es esencialmente una réplica de la notoria Ley de Agentes Extranjeros rusa. Aunque se presenta como una medida de transparencia, en realidad funciona como un instrumento para asfixiar a la sociedad civil independiente. La legislación exige que organizaciones, medios de comunicación e incluso individuos que reciban más del 20% de financiación externa se registren como agentes de influencia extranjera,
sometiéndolos a estigmatización, auditorías exhaustivas y posible criminalización con base en acusaciones vagas de amenaza a los valores tradicionales o a la seguridad nacional. Las consecuencias fueron inmediatas. Más de 120 de las 580 ONG activas en Georgia cerraron sus actividades. Organizaciones internacionales como Transparencia Internacional redujeron drásticamente sus operaciones, e importantes medios de comunicación independientes enfrentan procesos que pueden resultar en su cierre. Esta ley es solo parte de un conjunto mayor de medidas inspiradas en el modelo autoritario ruso, que incluye también la criminalización de la propaganda LGBT, restricciones a reuniones públicas y control sobre proveedores de Internet. Juntas, estas políticas eliminan voces disidentes y transforman a Georgia en un reflejo del autoritarismo ruso, comprometiendo seriamente su posición geopolítica, especialmente en el sector energético estratégico. Pocos países en el mundo ocupan una posición geográfica tan estratégica como Georgia. Situada en la encrucijada entre Europa y Asia, funciona como un puente vital por donde pasan gasoductos y oleoductos que conectan las ricas reservas energéticas del Mar Caspio con los mercados europeos. El más importante de ellos es el Corredor Sur de Gas, una red de gasoductos que transporta gas natural de Azerbaiyán a Europa, bordeando deliberadamente territorio ruso, un proyecto que la Unión Europea considera crucial para reducir su dependencia energética de Moscú. Para el Kremlin, el control sobre Georgia representa, por tanto, una oportunidad de oro para reforzar su influencia energética sobre Europa. Si Rusia logra establecer una influencia determinante sobre Tbilisi, podría potencialmente interrumpir, dificultar o al menos monitorear el flujo energético a través del territorio georgiano. No es coincidencia que, desde 2022, empresas rusas hayan adquirido participaciones significativas en el sector energético georgiano, incluyendo centrales hidroeléctricas y redes de distribución de electricidad, muchas veces a través de intermediarios para evitar escrutinio. Comprendiendo lo que está en juego, Occidente ha respondido a la crisis georgiana con medidas cada vez más asertivas. En noviembre de 2024, Estados Unidos impuso sanciones dirigidas contra 5 altos funcionarios del gobierno georgiano, incluyendo al ministro del Interior y al jefe de la Agencia de Seguridad, acusándolos de socavar procesos democráticos. La Unión Europea, por su parte, congeló 75 millones de euros en ayuda directa al gobierno, redirigiendo los fondos a programas de la sociedad civil. Estas medidas, aunque significativas, aún son consideradas insuficientes por muchos georgianos pro-democracia, que piden acciones más contundentes para aislar al régimen actual. La pregunta que queda es, ¿Georgia seguirá el camino de Bielorrusia, convirtiéndose en un estado cliente de Rusia, o conseguirá resistir y retomar su trayectoria democrática y pro-occidental? La respuesta puede depender tanto de la resiliencia de las protestas populares como de la disposición de Occidente para aumentar la presión sobre el sueño georgiano. El destino de la democracia georgiana no es solo una cuestión interna, es una prueba crucial sobre la capacidad del mundo democrático de defender sus valores e impedir el avance del autoritarismo en la región. Si Georgia cae completamente bajo influencia rusa, el impacto se extenderá mucho más allá de sus fronteras. Sería una victoria significativa para Putin, señalando que su estrategia de subversión democrática y creación de zonas grises geopolíticas continúa siendo eficaz. Más preocupante aún, sería una señal desalentadora para otros países postsoviéticos que luchan por mantener su independencia y aspiraciones democráticas, como Moldavia y Armenia. Para Occidente, la pérdida de Georgia representaría no solo un retroceso geopolítico, sino también un golpe moral a su capacidad de promover y proteger la democracia en regiones vulnerables. Y si te gustó este contenido, ya es hora de empezar a seguirnos aquí en el canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo para suscribirte y estar al tanto de todo lo que sucede en la geopolítica mundial. Ahora quédate con este próximo contenido que está aquí en la pantalla. Nos vemos allá.